Buenos días, chicos. Bueno, esta videoclase está destinada a alumnos del primer año ciclo superior de la especialidad de taller. Habíamos dicho que en este segundo trimestre vamos a hablar sobre hormigón armado. La clase anterior habíamos visto tipos de esfuerzo, habíamos visto qué es una compresión, qué es una tracción, habíamos visto cuáles son los estados, por ejemplo, de elasticidad, de plasticidad y de rotura de un cuerpo. Y ahora vamos a avanzar con el tema de flexión. La flexión es una deformación que se produce en el hormigón armado cuando soporta más fuerzas de las que debe soportar. Y es una deformación compuesta, porque la flexión significa una deformación causada por la compresión y una deformación causada por la dilatación, por la tracción. Entonces, la flexión vendría a ser un esfuerzo compuesto por tracción, ¿no es cierto?, y por compresión a la vez. Yo acá he dibujado una viga que les voy a explicar y quizás esta clase tengamos que repetir la clase que viene. Bien, vamos a empezar a explicarles el dibujito. Miren, este es el esfuerzo de flexión que vamos a ver. Esta es una viga de hormigón armado que está asentada sobre dos apoyos, un apoyo fijo y un apoyo móvil. Siempre hay un apoyo móvil para que cuando haya dilatación de los cuerpos, ¿no es cierto?, no se produzca ninguna rotura. Siempre se permite a la viga dilatarse y contraerse de acuerdo a las distintas temperaturas que puede haber en el medio ambiente. Esta es una viga hecha en un volumen, fíjense. Esta es la viga, es ABCD, esta cara ABCD. Por el medio de esta viga pasa el eje de la viga, que es muy importante. Y el eje de la viga, como este es tridimensional, abarcaría todo este espacio que está marcado con rojo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, tenemos una viga rectangular que está apoyada en dos apoyos, un fijo y un móvil, y vamos a evaluar qué es lo que pasa cuando se le pone una fuerza mayor a la que puede soportar. Por ejemplo, miren, esta viga es exactamente la viga que yo tengo acá. Acá yo le pongo dos fuerzas, P1 de X kilogramos y P2 de Y kilogramos. Como estas fuerzas es mayor el esfuerzo que puede soportar esta viga, entonces se provoca esta deformación. Y esta deformación es lo que se llama flexión. ¿Ven? Cuando se hace la pancita de flexión. Miren cómo se deforma. Miren dónde está el eje de la viga. Entonces, acá, del eje neutro para arriba, se produce el esfuerzo de compresión. Y del eje neutro para abajo, se producen esfuerzos de tracción. Fíjense, en este espacio, en el rojito que está acá, por donde pasa el eje de la viga, la tensión es cero. Ahora, ¿qué es tensión? Tensión es un concepto acerca de cuál es el esfuerzo que puede soportar un material por cada centímetro cuadrado. Generalmente al concepto de tensión se lo denomina con la letra sigma, que es una letra griega que significa tensión. Tensión es fuerza que se ejerce sobre la superficie de la cual se considera. Por ejemplo, tensión igual a fuerza sobre superficie, tensión igual a fuerza sobre superficie,
Como la fuerza se mide en kilogramos, la superficie se mide, en este caso, en centímetros cuadrados. Es decir, ¿cuánta tensión puede soportar una viga, un elemento, un cuerpo por cada centímetro cuadrado? Cuando yo supero la cantidad de esfuerzo que puede soportarme una viga por centímetros cuadrados, se provocan las deformaciones. Esta es una deformación. Esta deformación se da prácticamente en las vigas y en las losas, ¿sí? En la columna es otro tipo de deformación que se llama pandeo, que la veremos en la próxima clase. Entonces, este es el concepto que quiero que ustedes entiendan. ¿Qué es lo que pasa cuando a una viga, simplemente apoyada en un apoyo fijo y un apoyo móvil, se colocan fuerzas que superan lo que puede soportar esta viga y cómo se deforma? Miren, fíjense a dónde va el eje, a una distancia muy corta desde acá y a una distancia más larga de la de acá comparada con esta simetría, en donde para arriba era la misma distancia y para abajo la misma distancia. Se rompe la simetría y nos queda de esta manera. ¿Por qué? Porque esto es lo que se pansea, ¿sí? Y al pansearse esto, sube el eje, ¿no es cierto? El eje de la viga que separa la tracción de la compresión. Ahora fíjense, acá en este eje, en este espacio colorado que está acá, que yo les marqué, la tensión, la compresión y la tracción es cero. O sea, acá hay cero deformaciones. Es la única parte que no se deformó de la viga, el espacio que corresponde al eje. Mientras que del eje para arriba, ¿sí?, se va deformando, se va comprimiendo. A medida que yo me alejo del eje, es mayor la compresión, ¿sí? Y la compresión máxima está acá en la superficie. Lo mismo con la tracción. La tracción en esta área, en este sector de la viga, es cero, tensión es cero, o sea, no hay ningún esfuerzo. A medida que yo me alejo de este sector, se va incrementando la tracción, ¿sí?, llegando a su máximo valor acá en este lado, en esta cara. Entonces, sigamos. ¿Qué es tensión? Tensión es el esfuerzo que puede soportar un cuerpo por cada centímetro cuadrado. ¿Y cómo se mide la tensión? Que se representa con la letra sigma del abecedario del griego. Se representa con la letra sigma y significa tensión es igual a fuerza sobre superficie, ¿sí? Tensión igual a fuerza sobre superficie, en donde la fuerza se mide en kilogramos y la superficie en centímetros cuadrados. Ahora, ¿por qué vemos esto? Porque para evitar, por ejemplo, este tipo de deformaciones, además de considerar cuál es la fuerza que va a trabajar sobre la estructura, tenemos que considerar, por ejemplo, que dentro de una viga armada hecha, tenemos el hormigón y la armadura, ¿sí? El hormigón, que vendría a ser aglomerante, que es el cemento, áridos, que es la ripiosa y la arena, y el agua, que es el hormigón, que es una piedra artificial, como dijimos la vez pasada, soporta muy bien esfuerzos de compresión, no así esfuerzos de tracción. Por eso le colocamos a la estructura de hormigón, le colocamos hierro para que pueda soportar los esfuerzos de tracción. Entonces, como la flexión es un esfuerzo compuesto de compresión y de tracción, ahí trabaja el hormigón como piedra artificial que soporte esfuerzo de compresión y el hierro como material que soporte esfuerzo de tracción. De esa manera se puede soportar la flexión, que es una deformación mixta de tracción y compresión. Entonces, por eso hay que poner, por ejemplo, los estribos en las vigas cada 16 centímetros, por ejemplo, y hay que darle la proporción al hormigón que necesita. Por ejemplo, generalmente para el hormigón se utiliza 3 por 1, que son 3 medidas de ripiosa
y una medida de cemento más el agua para que no salga muy chulla ni tampoco muy seco y se pueda trabajar el hormigón. Esa es la proporción del hormigón, ¿no es cierto? Entonces, el hormigón más los hierros forman parte del hormigón armado, soportan perfectamente esfuerzos de flexión. Yo les quiero dejar esto y quiero saber si han entendido lo que yo les quise decir para poder repetir la próxima clase algo que no hayan entendido de este concepto y seguir directamente avanzando con otros temas. Entonces queda a su consideración, chicos. Se lo vamos a colgar, ¿no es cierto?, para que ustedes vayan viendo y puedan desgrabarme el video, así ustedes van viendo qué es lo que vamos explicando, ¿no es cierto?, en este práctico que es muy, muy sencillo. Gracias, chicos.